Bueno, ahí estamos mejor. Estamos con tantos detalles porque estamos transmitiendo a otros clubes del distrito a través del Zoom. Y bueno, vamos a hacer una combinación de presencialidad más asistencia remota. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos en esta jornada que hemos organizado teniendo en cuenta que estamos en el mes del medio ambiente para Rotary y este mes tratamos de concientizar sobre esta temática. Tengo que agradecer no solo también a ustedes que están presentes, bueno, a Claudio que hoy nos va a hablar de este tema, también a los que nos están acompañando a través del Zoom y especialmente al Consejo Profesional de Ciencias Económicas que nos está facilitando este espacio para llevar a cabo esta reunión, cosa que, bueno, siempre han tenido mucha atención con nosotros cuando tenemos que hacer este tipo de convocatorias. Como siempre hacemos en las reuniones rotarias, yo les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie, que vamos a darle un aplauso al Traductor Nacional. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a dejar el lugar a Mariela, que va a saludar y continuamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, tanto a los que están en forma presencial como a los que nos acompañan por Zoom. Contamos con la presencia de la señora esposa del gobernador de Rotary, del distrito 4905, con el Rotary Club de Ranchos, sí, el asistente del gobernador, y en forma presencial nos acompañan el director de la Estación Hidrobiológica, gente del COA, del Centro de Observaciones de Aves de las Encadenadas, de la Asociación Cooperadora del Hospital, del INTECH y vecinos. Bueno, gracias por estar un sábado a la tarde acá con este tema tan importante que nos convoca, como es el agua, la salud y el medio ambiente. Los dejamos con... Bueno, gracias, Mariela. Bueno, gracias, Mariela. Bueno, como les decía recién al principio, ya para dar paso a lo que todos están esperando y lo que nos ha convocado, el club está trabajando hace tiempo ya con el tema del medio ambiente, porque es una de las áreas de interés principales para Rotary, y ya no es la primera vez que el ingeniero Nagui nos da una charla sobre temas interesantes de la problemática del agua, el saneamiento y, bueno, la relación que hay de eso con el medio ambiente y con la salud de todos nosotros, lo que le llamamos, digamos, el proyecto de una salud única, que tal vez acá todavía no se habla tanto, pero a nivel mundial ya está instalado. Tratar la salud animal, la salud ambiental y la salud humana. Le voy a dejar a nuestro compañero Leonardo, que él por ahí les va a entender un poquito más de lo que es una salud, y lo va a presentar a Claudio, a nuestro orador de hoy, que tiene preparado ahí un lindo material para que todos aprendamos. Después, al final, vamos a tener la posibilidad de hacer algunas preguntas, y los que están en el Zoom, acompañándonos desde otros lugares, si quieren hacer alguna pregunta, simplemente le pediría que las vayan escribiendo en el chat, que tenemos asistentes que están tomando nota y van a poder transmitirlas y de esta manera también tener una respuesta. Bueno, Leonardo, todo suyo. Bueno, a todos también buenas tardes, a los que están presentes y a los que están conectados. Como dice Orlando, una salud, un proyecto que comenzamos hace unos años dentro de una de las líneas que tiene Rotary como interés que tiene que ver con salud, ambiente y demás. Recordarles también que Rotary cada mes tiene un mes dedicado a algún tema en particular, como fue que aparte el mes pasado fue el 22 de abril, fue el Día Mundial del Agua, y este mes es el Día del Medio Ambiente. Entonces lo molestamos nuevamente a Claudio, ingeniero Claudio Nagui, como colaborador de Rotary, a hacernos una nueva presentación.
¿Y qué tiene que ver el agua? Y lo voy a hacer muy breve. El agua es parte nuestra de lo que somos 70% de agua, el agua está presente en todo. Y la verdad es que cuando se habla de cambio climático, impacto en la naturaleza, el enfoque integral de una sola salud, que comenzó siendo un mundo, una salud, según el idioma se dice una salud o una sola salud, es la interacción comprobada que hay entre, y hablamos de la salud animal con sus enfermedades transmitidas por los alimentos o las zoonosis, que son las enfermedades que los humanos tenemos más del 65% de las enfermedades son zoonóticas, vienen de los animales. La salud humana como gran objetivo de salud dentro de un mismo sistema que es el ambiente, donde están las plantas, están los animales y está el agua como actor fundamental. ¿Por qué se dice, por ejemplo, el Día del Medio Ambiente o el Día del Agua? Porque es tomar conciencia, siempre se repite eso. El tomar conciencia para Rotary es muy importante, sensibilizar y comunicar. Y en este caso tenemos un experto, que ya lo voy presentando, que es el ingeniero Claudio Nagui, que es un ingeniero mecánico, con una trayectoria muy larga en AISA, que es la empresa nacional que tiene que ver con el agua y el saneamiento. Escribió algunos libros, es muy inquieto e investigador, socio, decir, es vecino temporario, en mi caso, en Tirado, con el impacto que ha producido últimamente la laguna desde el punto de vista climático y otros factores. Entonces aprovechamos para escuchar en esta nueva charla, que es la tercera, bueno, ¿qué papel jugamos nosotros en este sistema? Gabriel. Bueno, todo claro. Muchas gracias. No voy a... ¿La dejamos acá? Me paro y voy cambiando las diapositivas. Bien. Claro, Me mata. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos. Realmente es un gusto realmente volver a tratar de divulgar temas, información, temas de educación, porque hace ya más de 26 años que me dedico al agua, a todo lo que significa el agua y saneamiento, a nuevos procesos. Tuve la suerte de viajar bastante por estos temas, ver otras tecnologías, varias tecnologías, intercambiar con varios países sobre distintos problemas de agua. Bueno, y uno va quedando y va resumiendo y va llegando a una síntesis que les permite hacer esta charla. Quería dedicarle esta charla a un rotario, que es un día mío, que ya no está con nosotros, de Buenos Aires, el Rotario de Buenos Aires, el doctor Oscar Cooper, que realmente, bueno, otro apasionado del agua, me ayudó mucho, digamos, paralelo, intercambiando opiniones, a quien yo llamaba para cuando tenía alguna duda sobre algún tema, era doctor en química y realmente un alto conocedor de los métodos. Yo como mecánico, la química siempre me la llevé no muy bien, pero aprendí, porque es necesario, es fundamental para manejar estos temas. Quería decir esto y bueno, empezar ya con un poco los antecedentes que tenemos, como bien decían. Esta es una tercera charla. Y la primera enfocábamos justamente en el Rotary en el mes de marzo, que justamente celebran el tema del agua. Bueno, para esa oportunidad, eso fue en el 2022, justamente hablábamos y planteábamos otros temas relacionados también. El agua tiene un conductor, es un hilo conductor, ¿verdad? Entre como elemento, como acción al medio y obviamente como efecto hacia la salud. Esto es un hilo conductor. Y acá yo creo que me gustaría que pudiésemos irnos de acá con un concepto del valor que tiene. Porque hay muchos variantes, el valor en sí intrínseco, porque de hecho nosotros ya vamos a ver, somos agua, y no le damos el valor de lo que significa y el problema que nos puede generar el no tenerlo. Y ese no tenerlo es un efecto, pero
que en algunos casos, que ya también lo vamos a ver, depende de nosotros o no. En esa oportunidad, bueno, pudimos ver todos esos temas de calidad, lo que era la calidad respecto al agua subterránea, y en la segunda charla, esta que fue el año pasado, ya entramos a los conceptos de lo que significaba las causas que podían comprometer que tuviésemos agua. Esto tenía que ver con el calentamiento global, algo que obviamente vamos a seguir insistiendo porque estamos inmersos en un cambio que por el momento tiene una inercia muy fuerte y nos está llevando, ya vamos a ver ciertos efectos que no la vamos a pasar, lamentablemente. Si no cuidamos, ya es un poco tarde, pero tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, el año pasado hablábamos un poquito concretamente sobre la ideología del Chascomús, la cuestión del hipercívico, porque ya estábamos viviendo el efecto en línea, respecto al cambio climático, explicábamos qué era esto del niño y la niña. Estas cuestiones, si a alguno le interesa, no quiero profundizar porque las vimos en esa charla y están disponibles en YouTube, en la página de Rotary, que después en todo caso se lo podríamos extender, y ahí podríamos hablarnos un poco más sobre estos conceptos de los cambios climáticos. Y ya entrando un poco a esto de lo que les decía, lo que significa en nosotros, porque vamos a ver, tenemos que tomar valor sobre esto. En el cuerpo humano, nosotros en un promedio de edades y masa corporal, tenemos un 65% de agua, somos un 65% de agua. En los ojos aproximadamente está compuesto del 90-95% es agua, el cerebro el 75-85%, toda la parte de nuestras corazón, riñón y hígado conforman entre el 70 y el 80, los tejidos y músculos entre el 70 y el 75, y los tejidos adiposos, bueno, por suerte nada más que 10, pero el promedio somos agua. El 65% de nuestro cuerpo es agua. Y ya después voy a hacer una referencia en relación a cuánto representaríamos en relación al agua disponible en el mundo, a la estimación del agua disponible. Por eso, esto es el valor. Esto es, si nosotros no cuidamos lo que somos, porque en realidad somos agua, no estamos cuidando lo que es más importante y lo que creemos que es gratis. Y creemos que es, nada, que es una cuestión divina, o es una cuestión que no debería tener un precio, bueno, sí, lo tiene, y ya lo vamos a ver en la medida que no lo tengamos. Ese es el problema. Vamos a repasar un poquito sobre esto que estábamos hablando, sobre cuánta agua y cuánto uno calcula en el mundo que tenemos de agua. De hecho, después le voy a decir, bueno, escribí un par de libros, en uno particularmente me interesó saber, porque uno sabe la teoría del Big Bang, no lo quiero explayar, pero uno dice, cuando analiza la química de la formación del Big Bang, de la creación del universo y obviamente la posibilidad de planetas, en sí, oxígeno y hidrógeno, esos dos componentes que conforman una molécula de agua, no eran los componentes esenciales de esa formación. Básicamente sí, hidrógeno y helio, y decíamos, ¿y el oxígeno? Bueno, independientemente de cómo misteriosamente en la conformación de la Tierra, por cuestiones de asteroides, de estallidos de asteroides en la Tierra, de ahí se conforman las primeras moléculas de agua. Debido a la temperatura de esa conformación, de esa formación, se vaporizó y luego al cambio de temperaturas precipitó y de ahí se formaron los mares. Toda esta teoría fue desarrollada mucho por un estudio en Escocia, la Universidad de Edimburgo, en donde por el análisis de piedras lunares establecieron que la Luna posiblemente haya sido un desprendimiento de la Tierra y ahí están las moléculas de agua. Bueno,
siquiera la conformación, pero sí un poco darle una importancia de dónde está el agua. Y en esto de que decíamos el agua, hay una estimación, después lo voy a referenciar, el World Resources Institute, es un instituto internacional que se ocupa de analizar todas las fuentes de energía, todas las fuentes, digamos, disponibles para la humanidad, y estima, en toda su estimación, un cálculo empírico, diría, en 1.386 millones de kilómetros cúbicos. Sí, es un número, digamos, millones, ¿no? No, pero parecería fenomenal. Ahora vamos a ver en relación. ¿Cuánto es esto? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Qué es esto? ¿Cuánto es esto? De eso vamos a justamente referenciar de que el 70% no es que tengamos el agua y el agua disponible para agarrar, poderla potabilizar y tomarla en una canilla. El 70%, digamos, el planeta, todo el planeta, el 70% está cubierto de agua y por eso nosotros desde el espacio lo vemos azul. Pero vamos a ver esto que les decía, cuánto representa respecto a la masa de la Tierra. Ya lo vamos a ver. Pero concretamente, de toda esa agua, de los 1.386 millones de kilómetros cúbicos, 97,5 es agua salada, agua de mar. Que no podemos fácilmente disponible. No es fácilmente disponible. Se trata, por supuesto, dice, que no es fácilmente disponible. El 2,5 es dulce. Pero de ese 2,5 dulce, en realidad, de lo que podemos disponer de fácil acceso a través de las napas subterráneas, de nuestros pozos, de las casas y demás, es menos del 1%. Menos del 1%. Y como les decía, esa imagen me encantó. La encontré una vez y me encantó, porque ven el planeta. Bueno, ese 70% de agua y esos 1.386 millones de kilómetros cúbicos es esa bolita del agua que ven en relación a la masa. Y la más, o sea, la grande es agua salada y la chiquita es agua dulce. Eso es lo que tendríamos en escala disponible en el planeta. No es mucho, ¿no? Visto así. No es mucho. Por eso hay que cuidar. Y lo que ya vamos a observar es que no se crea. Es una cantidad constante. Se intercambia, se transforma. ¿Eh? Obviamente hay parte de ese agua, como vamos a ver, en los polos. Y va a haber, y ahí vamos a empezar a ver qué pasa con el cambio climático en relación, por ejemplo, porque de los polos se dice que es un agua de reserva, un agua que va a servir de reserva para la humanidad. Cuando digo humanidad, también me refiero, y ahí me metemos al medio ambiente, porque estamos hablando de las especies, la preservación de especies, vegetales y animales, todo, todo el contexto. De lo que hablábamos recién, y lo que decía, todo lo que es rojo sería agua salada, que conforma ese 97, 97,5%. Agua dulce sería ese 2,5%, donde estarían, es más, abiertas en proporciones, cuánto en atmosférica, en agua atmosférica, en agua biológica. Cuando les dije recién, o hace un rato, nosotros, lo que tenemos el 65%, en función de la población actual, estaría representando, nosotros representaríamos 300 millones de kilómetros cúbicos. Nosotros, nuestros cuerpos, de toda la humanidad presente en el planeta, somos 300 millones de kilómetros cúbicos de agua. Exacto. De los humanos, sí, sí. No, no se pudo hacer esa extrapolación al mundo animal y vegetal, realmente. Sí. Ahora, les decía el cambio climático. Ven ahí un pedazo de hielo que se está derritiendo. Bueno, se está realmente el efecto, ese es el gran temor también, ¿eh? Pero no es porque no solamente se va a perder agua dulce, que va a ser salada, porque al derretirse,
obviamente se mezcla con el agua de mar. El agua de mar obviamente tiene sales, va a llegar al 3,5% de cloruro de sodio, de sal, la sal, digamos, más otras sales, yodo y demás. Pero genera a su vez en el planeta una serie de condiciones y cuestiones muy recientes, esto es un estudio muy reciente. Ese derretimiento de agua dulce hacia el agua salada va generando corrientes de los polos hacia el Ecuador que están ralentizando la rotación de la Tierra. Ese efecto con el núcleo, con el magma, que genera la rotación global y mantiene, y hasta ahora lo que ha hecho es siempre ha incrementado cada N años, 20, 30 años, un segundo, el ajuste de todo lo que significan los bloques atómicos se hace antes de los ajustes. Bueno, ahora sería la primera vez en la historia del planeta que se está evaluando que en próximos años se va a retroceder un segundo. Está cambiando el concepto del cambio climático, está cambiando hasta el concepto del tiempo. Ya no solamente el agua, las cuestiones que nos van a implicar, sino hasta el tiempo. Es decir, va a haber hasta un retroceso en el tiempo. Y esto lo estamos generando nosotros, ¿eh? El desarrollo de las sociedades. Desde la revolución industrial hasta hoy, en el mundo de la industrialización y demás, bueno, estamos generando anhídrido carbónico a la atmósfera, los famosos capas de ozono, y bueno, estamos teniendo el calentamiento global que está generando condiciones de clima muy distintas. Y lo estamos viendo cuando tuvimos los 3 efectos de la Niña aquí en la luz. Y que hoy todavía lo estamos esperando y rezando para que se recupere. Ya vamos a ver también, que existe un cálculo de cómo se podría recuperar. ¿Cuánto tardaría para irse en recuperar? Escasez. Como les decíamos, el concepto de escasez, esto de que a medida, ¿cuáles serían los factores para el cual se comprometa la disponibilidad de agua? Causas naturales, como desertizaciones por esto del cambio climático, reducciones de reservas de agua subterránea por mayor explotación, porque vamos a ver también que a todo esto en relación a estas causas de análisis se presentan los factores que se llaman como el cambio climático. La demografía, somos más para la misma cantidad de agua, cada vez somos más para la misma cantidad de agua. Es lógico pensar que va a pasar. En un momento dado no va a alcanzar para todos. Y la forma en que administramos la explotación, cómo controlamos el buen uso de las explotaciones de agua. Bien. Como les decía, las cuestiones en los distintos factores, tanto también por contaminación, que sería el cuarto factor, hacen de que todo este tema, realmente el compromiso, lleguemos al compromiso de que tenemos que pensar cómo remediar, serían las contramedidas, para tratar de evitar que no nos alcance ese tema de escasez de agua, o por lo menos podamos ir resolviéndola paso a paso y no lleguemos a escasear irónicamente. Por ejemplo, a temperar escasez, provocando efectos de desalinización, se pueden tratar agua de mar, forestación, con efectos de forestación podríamos generar nuevos cuadros de nicotinas, preservación de fuentes, almacenamiento de agua de lluvia, cosas que hoy no lo hacemos, y simplemente dejamos que se cubra. En México, por ejemplo, está trabajando muy duro con ese tema. México es uno de los países, más allá de que nuestro país vecino, está más Chile es uno de los países que más riesgo, ya lo vamos a ver, de llegar a un estrés hídrico muy fuerte, altamente fuerte, pero ya están, en el caso de México, en instalaciones, en la arquitectura, haciendo la colección de agua de lluvia. Todo esto lo quería mostrar porque de alguna manera
Y como sabemos, y como decía, esto tiene que ver con la demografía. Vamos a ver si responde, creo que sí, porque, por ejemplo, bueno, esta es una entrada muy interesante, no me la está permitiendo hacer. Es un contador, en este momento, pero real, de cuántas vidas en este momento, muertes, es un reloj, que dice cuántos somos en el mundo. Y se va actualizando permanentemente. La tasa de índice diaria de incrementos, estamos en 100.000 personas más por día. Somos en el mundo cada día 100.000 personas aproximadamente. Pero quería mostrarles, muy interesante ese reloj. Uno lo ve y va viendo los nacimientos y las muertes, y va ajustando permanentemente. Es un reloj, y es increíble, está en tiempo real. ¿No? Pero bueno, no me lo está permitiendo. No me permite. Ya, ahora vamos a ver, en el mundo, como te decía, y un poco lo adelantábamos, ya hay países que la están pasando bastante. Dentro de este desarrollo, la península arábiga es uno de los principales, sabemos, de hecho han escuchado noticias de que en Qatar, los cataríes o generan nubes y desarrollan lluvias artificiales a través de, generan, donde tienen humedad, cuando van generando ciertas nubes de humedad, hacen estallar unos misiles y provocan una ionización, una fuerte ionización y se provoca una caída de lluvia. Están generando lluvia artificial. Estas son cuestiones que, como Rodrigo dice la palabra, es artificial y no se sostiene, no puede sostenerse en el tiempo. Estos países, básicamente Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán, todos estos países ya desde el 2010 están catalogados como de alto estrés hídrico. Esta gente en algún momento obviamente va a tener que buscar fuentes y lo que después vamos a analizar los problemas sociales que también generan que haya escasez, porque va a haber obviamente migraciones, y de esas migraciones a lugares donde sí lo haya el recurso y donde ocurra eso, va a haber fuerte posibilidad de conflicto. Otros grupos de países que son bastante cercanos, la isla de Chipre y Líbano. Ambos también están catalogados, de acuerdo a la última información, extremadamente de estrés hídrico, países de estrés. Bueno, esto es lo que no tenemos que llegar prácticamente del planeta que nosotros conocemos a este planeta. Y vimos que el 70% es agua que puede llegar a justamente a desaparecer. Hoy, estas consecuencias. Particularmente, y ya entrando un poco acá, vimos que hablaba, les comenté esos 3 efectos seguidos que tuvimos de la lluvia, y que, bueno, ahora estamos terminando en el Niño, por eso las lluvias, y esa recuperación que hemos tenido. Aparentemente las predicciones indican que a partir de septiembre nuevamente va a haber un efecto de la Niña, cosa que eso no ayudaría demasiado, y tendríamos que tener especial cuidado, porque esta foto es de enero, para de enero. En Santa Fe, en la Laguna del Bonete, Navarro, cerquita, el Bufán, y esto particularmente sería para nosotros, para Chascomús, porque topográficamente Navarro está levemente por arriba y toda la llanura pampeana tiene una pendiente de 0,05%, apenas, una pendiente muy suave. Pero prácticamente la topografía, si observamos la topografía del país, desde la cordillera hasta arriba de la Plata, va en caída y va viniendo del este hacia el este. Bueno, Navarro se ubica hacia el noroeste de Chascomús, y fue la primera, esto es una foto de él, ¿no? De ahora de enero. Navarro estaba así. Navarro estaba así. Y nosotros, por suerte, bueno,
Lo vimos a nivel, ahora está recuperándose, pero ha llegado a estar, no, sí, por supuesto, pero bastante comprometido, ¿no? Y acá está como referencia histórica. Quería saber, digo, ¿cuándo hubo posibilidades de que alguna vez Chascomús se secó? Las referencias históricas indican que en 1871, 100 años después de que Pedro Escribano y los blandengues fundaran el fuerte San Juan Bautista, bueno, justo ahí, en el gobierno de Junta, entre los gobiernos de Argentina Norte y Pablo Pellegrini, acá se secó. Iban en carros, hay fotos de carros recorriendo la laguna de, de Girado, de Girado para acá. Vendríamos de Girado a hacer las compras al hiper para acá, entonces, no, realmente. Y las otras referencias en 1893 y 1910. Esas tres referencias históricas de la laguna, lamentablemente, estuvo seca, como estaba Navarro en esa época. Para poder analizar un poco, en todo caso, cuál es el comportamiento de la disponibilidad de agua acá, hay que analizar la cuenca del Salado. La cuenca del Salado, estos 87.775 kilómetros cuadrados, representan básicamente, fíjense que es muy importante, porque están representando, es el 3% de la superficie del país. Y esta cuenca es la cuenca hidráulica que abastece justamente prácticamente toda la cuenca del Salado, todas las lagunas y básicamente las encadenadas, que es la que a nosotros particularmente nos refiere en la zona, con el grupo de las 7 lagunas interconectadas con los arroyos y que en sí este grupo relaciona 801 kilómetros cuadrados, de esos 87.776. Es fundamental el cuidado y el análisis de cómo manejar la correntía hidráulica de esta cuenca, porque de esto también dependerá si estos cuerpos de agua van a tener o no agua en el futuro. Es decir, todo este sistema interconectado, obviamente, termina en el Salado y el Salado en el San Borondón. Hay que tener muchísimo cuidado porque también el permitir que la escorrentía vaya muy fuerte hacia el Salado, en épocas obviamente de lluvia va a favorecer, en épocas de sequía va a complicar porque se va a llevar más agua. Ese es el cuidado que hay que tener siempre con un balance de compuertas y demás. Hay estudios hidráulicos que permitirían resolver estos problemas, ¿no? En sí, pues, como decíamos, el funcionamiento de las encadenadas es de noroeste a sudeste, ese sería el sentido de circulación, especialmente cuando estamos hablando de periodos de disponibilidad de agua. Para cuando hay problemas de sequía, hasta puede darse el reverso, que empiece a haber acumulaciones y que sean del sudeste a este cuando hay falta de agua. Las faltas de agua podrían llegar a comportarse al revés si no se manejan adecuadamente las comportas de los arroyos de todas las encadenadas. Ahí sería un grupo y mapa de cómo estaríamos conformados con los distintos arroyos. Eso es lo que estamos haciendo. Okay. ¿Cómo funciona el sistema de recarga? Esto porque también es importante o es interesante saber, porque uno a veces no sabe, piensa que simplemente porque ocurre la lluvia, entonces el cuerpo de agua, la laguna de Chascomús, les cuento, es uno de los, creo que debe ser los cuerpos de agua más estudiados del país, en la historia, ¿no? Debe ser de los más estudiados. Hay, pero tesis y trabajos de biología, pero fenomenal. La mayoría, todos referencian a la laguna de Chascomús. Y particularmente es importante cómo opera, cómo trabaja la laguna. Bueno, la recarga de la laguna en sí es desde las capas freáticas, de las capas de agua subterránea, hacia la laguna, no por la lluvia o por los arroyos, principalmente por las capas freáticas.
luego por los arroyos y por las escorrentías debido a las lluvias y tormentas. Por eso es muy importante, entonces, de ahí que para toda la litografía de la cuenca pampeana, las lagunas pampeanas son muy eutróficas. ¿Por qué? Porque hablaba que son de baja pendiente, se recargan por napas freáticas y cuando hay escorrentías, como zona de campo, muy, zona agraria, obviamente los abonos, los fertilizantes y demás arrastran mucho fósforo, mucho nitrógeno y suelen ser lagunas que tienen muchos efectos algales, muchas algas que comprometen, el que haya algas compromete la capacidad y concentración de oxígeno disuelto que hay en el agua, más otros factores. Pero bueno, quería mostrarles cómo opera y cómo funciona en realidad el sistema de recarga de la laguna. Esto funciona así. Desde las capas freáticas, luego sería por los arroyos y después por las escorrentías de lluvia. Si este es el caso, para poder, por ejemplo, en las condiciones actuales de la laguna, si quisiéramos, si pensáramos que pudiésemos o intentáramos recuperar 1 metro de la laguna, que sería el ideal para volver más o menos a las condiciones en las que lo veíamos hace un par de años, si el régimen de lluvias fuera como el régimen de lluvias de esta zona, en la media histórica, son unos 800 milímetros al año. Ese es el promedio anual histórico. Si fuésemos, en el caso del en el año 2000 fue de 1.253 milímetros al año. Si tuviésemos un régimen importante con varios efectos de niño, podríamos llegar que en aproximadamente 10 meses recuperaría ese metro. Pero debería llegar 1.253 milímetros al año. Cuestión que, debido al cambio climático, no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, vamos a tener que esperar para volver a ver la laguna como lo veíamos hace un par de años. Bien, obviamente, como les decía, hay un efecto lineal. Hay un efecto lineal en relación a qué pasa si nos falta agua, hay la escasez de agua, ¿qué podría generar? La razón es fundamentalmente en la medida que naturalmente, con las condiciones de nuestro cuerpo, por sudoración, obviamente problemas de infección, incluso para tener diarreas, insuficiencia de ingesta de líquidos y demás, las enfermedades de diabetes, las insuficiencias renales, los distintos efectos son directos, en el cual los graves obviamente pueden llegar hasta la muerte. Es decir, si no tuviésemos agua, podríamos llegar a morir, porque somos el 65% de agua, y no nos damos cuenta. Y a veces tomamos o no nos hidratamos adecuadamente. Y bueno, el hecho de tampoco tener ese agua, o sea, tener la necesidad y no tenerla, podríamos llegar a estas cuestiones. El choque hipovolémico, para el que no lo conoce, es la falta de cantidad suficiente de sangre que permite transportar oxígeno al cerebro y a los distintos órganos como para poder mantener una condición vital. Bueno, ese es el choque hipovolémico, ¿no? O sea que el efecto de falta de agua en relación a la salud es muy importante, ¿no? ¿Cómo poder tratar de remediar la cosa? Hay un concepto que lo vimos como una contramedida recién en el escasez de agua, que es tratar de reusar. O sea, tratar de no dejar que el agua, bueno, no lo utilicemos, lo que no utilizamos lo teníamos hasta desapareció. No, tratemos de ver de qué manera, como les decía, los mexicanos que tratan de captar agua de lluvia, la captan realmente, ¿no? De varias maneras, de las más simples, desde un techo que tiene una bajada colectan en tanques o en tambores y usan ese agua justamente para sanitarios o para, obviamente, no para ingesta, pero sí para demás. Bueno, este concepto de cómo poder usar un agua residual va a ayudar y ayuda muchísimo a poder remediar este tema de la escasez de agua.
Y un poco, si quieres, surge hasta un poco forzado. En sí se piensa que el primer concepto de reuso se generó en Estados Unidos por un problema que tuvieron en la costa del Pacífico, concretamente en California, que el agua, como si fuese el agua, la producción del agua de la ciudad de Banff, empezó a ser salado, empezó a salinizarse. ¿Por qué? Porque están cerca de la costa del Pacífico. Empezaron a analizar y era efectivamente una corriente salina de intrusión que venía de la costa del Pacífico hacia las napas de agua dulce. Bueno, ¿cómo poder remediar esa cuestión? No entiendo, porque se quedaron sin agua. Empezaron a reinyectar agua de las depuradoras, agua del producto de las depuradoras, no la depuradora salió, o sea, se trataba, o sea, se volvía a tratar el agua, y se reinyectaban las napas, generando barreras para que esa intrusión salina se contenga. Y así lo pudieron hacer. Pudieron frenar y poder seguir explotando agua dulce. Bueno, esa técnica, que se dice que fue una de las primeras, esto fue hace 15 o 20 años, fue una de las primeras técnicas que se piensa en el reuso de agua. Así fue como empezó a generarse el concepto. Luego se estabilizó con gente de Israel, la gente de Nicorot. Bueno, ellos concretamente reinyectan para aumentar la producción de aguas subterráneas, el producto del agua de las depuradoras locales, las tratan y las reinyectan a la tierra. O sea, no, obviamente no las mandan a la solución directamente para la gente, pero sí las reinyectan, se refiltra esos líquidos nuevamente en los suelos y se mezcla con la capacidad de agua subterránea que tiene en cada zona y así lo vuelven a mezclar. Bueno, este es un concepto que se está trabajando, estamos acá en países, todavía nos falta muchísimo trabajar en esto, no tenemos un concepto muy formado de esto, porque bueno, los que estamos en Buenos Aires y los que estamos más en las zonas de capital y demás, el río Paraná todavía nos aporta muchísima agua. Las condiciones de entorno del interior no es la misma y va a obligar, sí, a que tengamos que pensar en soluciones cada vez más. Como les decía, en esto de definir qué son las aguas residuales, de la calidad que está, pues ya el hecho de que nosotros, una vez que usamos y tocamos y tratamos el agua y la usamos para lo que fuese, ya se considera el agua residual. Entonces, las tenemos las urbanas, las domésticas y las industriales, que estas serían las que deberíamos empezar a pensar cómo reutilizarlas, cómo tratarlas para reutilizarlas en las distintas cadenas, como les decía, de estos procesos de reinyección y demás. Por eso, esto de reutilizarla nos va a permitir aumentar la capacidad, o sea, tratar de mantener la explotación, la capacidad de explotación. Vamos a mejorar las condiciones de rentabilidad y obviamente de inversión. Vamos a mejorar las condiciones reciclando, porque justamente vamos a ahorrar la explotación de la esencia del acuífero. Y por otro lado también vamos a controlar más los contaminantes de esas aguas porque las tenemos que tratar. Al tratarlas vamos a eliminar contaminantes. O sea, estamos generando prácticamente un efecto potenciador. ¿Y qué poder hacer? ¿En qué poder utilizarlas esas aguas? Reutilizarlas. Riego agrícola se podría perfectamente utilizarlas. Obviamente en ámbitos industriales, en intercambiadores de calor, tranquilamente, esos circuitos de caldera, ellos no necesitan agua potable, no son requerimientos de potabilidad. Por ejemplo, esas aguas se podrían reutilizar tranquilamente para calor, para intercambiadores, para calderas. Zonas verdes, campo de golf. Digo, ¿para qué usar agua potable? Se podría hacer tranquilamente el uso. Bueno, hay ciudades, bueno, en Europa, en París, tienen doble circuito de distribución de agua potable y agua de servicio. El agua de servicio justamente es el agua de las depuradoras, que es la que usan para lavar las calles, los bomberos, para todos los servicios tienen una doble red de circulación.
Esto yo lo pude ver justamente con gente de allá, ¿no? O sea, ellos sí reusan el agua. Como les decía, recarga de acuíferos también. Es un agua que tranquilamente puede permitir aumentar la capacidad o para lo menos atenuar la explotación de acuíferos. Y después, como decíamos, incendios, ahí sí lavar autos con agua reusada, limpieza de calles, en fin, limpieza de ganado. Hay miles de usos que no es necesario un agua de calidad potable. Y ya casi prácticamente terminando, esto lo pongo en todas las presentaciones, porque esto es lo que hay que saber diferenciar de lo que significa el agua potable, de lo que significa el agua segura. Ahí, digamos, todo el agua potable decimos que es la que tiene y contabiliza todas las condiciones físico-químicas que el agua debe tener para que, digamos, estén dentro del marco de la regulación. Y ahí es donde el agua segura, la diferenciación es que es totalmente segura en cuanto a que no tiene sustancias tóxicas que permitan que nosotros cuando las ingerimos, esto básicamente tiene que ver con desinfección, básicamente con eso. Estos son conceptos, digamos, bueno, eh, que siempre hay que recalcarlos. Creo que tenemos grandes desafíos hacia adelante. Por suerte, los chicos hoy en las escuelas están generando un consenso muy fuerte sobre la conciencia del uso del agua. Creo que eso es una palanca muy fuerte que hay que trabajar, que hay que apalancar para que realmente los efectos sean lo más suaves posibles con el tiempo, porque lamentablemente o inevitablemente, si no tomamos medidas debido a esas causas que veíamos, sea por demografía, sea por gobernanza, sea por contaminación, y vamos a realmente, de lo contrario, a tener graves problemas. Bueno, hasta aquí, esta fue digamos, una presentación. Si alguno tiene alguna pregunta, pues... Sí, sí. A nivel mundial, ¿hay algún instrumento o organización que trate este tipo de cosas fuera exclusivamente del agua, como medio, digamos, de la vida, como medio de producción, como medio de organización, de la cultura que se hoy, por ejemplo, la OTAN, el instrumento que genera la protección desde el punto de vista de guerras, pero este tema hay, digamos, No, lamentablemente no. Es decir, hay instituciones, por ejemplo, como te decía, el World Resources Institute es un instituto que analiza las fuentes, pero no, digamos, son de consulta, no tienen prácticamente una entidad de referencia. Sí, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Ahí sí, pero son siempre en el contexto de sugerencias. Ellos, todas las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud, en caso de estoy hablando de agua, establece condiciones, obviamente establece las normas que debe y sugiere que debería mantener ciertas concentraciones para evitar ciertos, por ejemplo, efectos sobre la salud en esos niveles, en tal nivel, o sea, hace los análisis de cada componente contaminante. Pero lo sugiere, no tiene un poder, digamos, de control o de veedor, simplemente por sugerencia.
creo que sería bastante difícil también, ¿no? Porque las condiciones de fuente de cada país, de cada continente, son distintas. Los problemas que tiene cada continente y país también son distintos en cuanto a la calidad de la obtención de la fuente. En África, por ejemplo, esto que hablábamos del cambio climático, ha generado que, lamentablemente, poblaciones bastante vulnerables, muy vulnerables, que obviamente se asientan en lugares que tengan recursos de agua, pequeños lagos, pequeñas lagunas, arroyos, bueno, han tenido que migrar, y ahí es donde se generan los grandes problemas y riesgos de guerras, de situaciones de conflicto, especialmente en las tribus, o muchas tribus africanas, porque obviamente se ven obligados a migrar, y cuando migran hacia lugares donde existe ese recurso. Los que lo tienen se ven invadidos y generan, bueno, y se generan guerras, hasta ahora son todo, digamos, problemas de litigios entre cuestiones tribales de culturas, pero también hay un efecto de esto de que significa que no cuentan con los recursos. Al no contar los recursos, el más fuerte se hace el más débil. Bueno, pensemos que esto podría llegar a también escalarse a nivel de otros niveles. En la zona del norte acá, uno ve películas que van llevando, y a veces pienso, ¿no? En África, en esos lugares, usan a lo mejor para todo un día el agua que nosotros cuidamos en una ciudad. Por supuesto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El otro día recibí un cambio de Cecilia Express donde hablaba que en Estados Unidos quitaron la purificación del agua, unos productos con gran cantidad de flúor, que algunos están emparentados con otras sustancias que han contaminado, sustancias de fabricación por el ser humano, el número de 6 millones de moléculas que se usan para el recubrimiento de sartenes, de flantes. O sea, de hace años se siguen dispersando en moléculas que no se pueden destruir, están contaminando. Y sacaron ese tipo de purificadores de agua del mercado, a pesar que las compañías 3M y otras más estaban insistiendo en que si se utilizaba otro sistema iba a ser más caro y el usuario iba a tener que pagar más. Pero yo creo que sí, pagan más, pagan menos, pero después pagan más en salud. Claro, totalmente. No sé, ¿qué es lo que se utiliza acá en el país? No, a ver, seguramente habría que profundizar un poquito más en la publicación y el compuesto, porque los compuestos orgánicos volátiles, que se llaman BOP, se llaman comúnmente, se recombinan y son bastante complejos de eliminar. De hecho, hubo plásticos bifenil A, que muchos usaban, bueno, se llegaron a usar para biberones, que se prohibieron porque el bifenil A es altamente cancerígeno. Bueno, ni hablar hoy, que no es un tema que tampoco bueno, lo desarrollé, pero los microplásticos, la degradación de microplásticos, es decir, por radiación ultravioleta. Estos plásticos que se juntan y se condensan en los mares, arroyos, ríos, que quedan expuestos al sol, tienen una alta descomposición por rayos UV, se degradan y van generando una descomposición que hace, pero en serio, son microplásticos que a veces no nos retienen la potabilización ordinaria, la potabilización normal, lo estamos tomando. Estamos tomando microplásticos. Están contaminados Sí, por los supuesto. peces. Exactamente. Quería consultarte con respecto a eso. Básicamente, más allá de lo que pasa en el mundo, ver las soluciones que podemos tener con respecto a lo local, con respecto a nuestra laguna, nuestros cursos de agua, y las soluciones que podemos llegar a encontrar para ese tipo de problemas. Tenemos plásticos en la laguna. Quedó evidente con la baja de la laguna la cantidad de basura plástica que básicamente creo entender que no responde a pescadores, eso responde a escorrentía de la ciudad que termina lavando todos esos residuos que están dando vuelta por la calle, que terminan en la laguna, que terminan en el mar.
Después tenemos, no sé si hay alguien de INTEX también, creo, ¿no? Yo he visto estudios de INTEX donde han mostrado que hay contaminantes como medicamentos, Sí, sí. hormonas, Sí, sí, hormonas. más allá de lo que la planta de tratamiento trata deficientemente, pero me parece que estaría bueno empezar como a ahondar un poco en qué tipo de soluciones a nivel local, claro, porque vos recién hablabas de cuestiones como cuidar el agua, y recién acá el hombre muy bien dijo tocar el inodoro, Claro. para sacar agua potable, es la verdad hasta altura de partido. Estamos hablando de esto, y nosotros hoy vamos acá y tocamos el inodoro y sacamos agua potable, para que se vaya a lo nuestro, perdón, Sí, lo escatológico. sí. Pero, o las piletas, ¿sí? Las piletas de natación. Totalmente. O sea, yo también me vivo inspirado. Y es un barrio que tiene muchas piletas, incluida la casa que yo compré, tiene una pileta, la cual estoy tratando de hacer, convertirla en un depósito de agua de lluvia para poder regar. Y la verdad, el uso de energía, el uso de químicos que se usan en las piletas, para que después terminen contaminando la napa, porque eso es cloro, algicidas, todos químicos que después terminan. Bueno, Ahí discutiríamos un poquitito. bueno, como digo, pero no quiero que sea algo natural, que No, andar no. tirando ese tipo de químicos. Pero digo, a esta altura del partido, por lo menos acá en Chascomús, más allá de lo que pueda pasar en Bares, o porque todo bien, pero ellos tienen sol a mares, pero no conocen las placas solares. Entonces lo que digo es, a nivel local, ¿qué podemos hacer para empezar a concientizar a la gente, o por lo menos empezar a presionar al gobierno municipal, para que empiece a cambiar cierto tipo de normas, como por ejemplo el plástico, porque hoy el plástico corre en todos los comercios sin ningún tipo de prohibición, para que después terminen en la laguna? A ver, es un por eso creo que estas charlas generan eso, generan el debate, la concientización, el saber para dónde tenemos que pensar, tratar de pensar, porque si no, inevitablemente nos vamos para el otro lado. Es decir, esta charla se basó básicamente en la capacidad, en la escasez de agua, o sea, tener el agua. No hablábamos del tratamiento, en tratamiento podemos hablar y hay muchísimo para hablar. Peor que tratar el agua más es no tenerla directamente, como si te No, pero la laguna seca. No, pero no hay nada que a ver, tratar. no, que nosotros, o sea, son soluciones, por ejemplo, desalinizar agua de mar se puede hacer a un costo, no un costo monetario, De energía. ¿no? Energía, Claro. estamos hablando de energía, prácticamente, pero para que vos te des una idea, de una ósmosis inversa para llevar un agua subterránea, para eliminar arsénico y nitrato, consume 1 kilowatt por cada 1000 litros. En un agua de mar, para procesar, y vos estás tirando aproximadamente de lo que vos vas a tratar, el 20% lo tirás. En el caso de agua de mar, prácticamente tirás la mitad de lo que vos explotás y consumís 5 kilowatts por cada Que son mililitro. emisiones de dióxido de carbono. Exactamente, entonces guarda, por eso las soluciones están, pero hay que ser muy cuidadosos de cómo elegir y reutilizar la energía. Bueno, pero justamente a eso voy. Si nosotros tenemos hoy un problema básicamente de contaminación de agua, bien, ahora podemos tener un problema de falta de agua. Es lo que sacamos esa conclusión, que es mucho peor que tener agua contaminada. Hoy yo tengo una laguna que está mal, está estresada, está enferma, se está muriendo, pero por lo menos hoy todavía sigue albergando biodiversidad, porque es el único lugar donde mucha biodiversidad de esta zona, que ya viene degradada desde hace muchos años por efecto de la tala, el monocultivo, la sobrefertilización, y eso puede desaparecer junto con toda esa biodiversidad, que es mucho peor que tener una laguna enferma. O sea, siempre tenemos un escenario peor al que tenemos hoy. Por eso hay que mentalizar y hay que realmente ser cuidadosos con el manejo del agua, el cuidado, y obviamente esta charla básicamente se relaciona a la escasez, al cuidado del agua. En lo que sería el tratamiento, sí, eso es la consecuencia después de tratar bien el agua, el tener una buena capacidad de disposición. Después viene el tratamiento. Sí, Salgo de la zona, pero sí, el tema del agua, el tema del acuífero guaraní, sí, el tema del Chaco. sí. O sea,
¿cómo eso se puede compaginar? ¿De qué manera este acuífero, que parece un tesoro que está y no Sí. se puede... No, a ver, las aguas subterráneas están divididas en capas hidrogeológicas y obviamente eso tiene que ver con, estamos hablando de composiciones terciarias, cuaternarias y demás. Estamos hablando del desarrollo prácticamente de la Tierra en las distintas zonas. Agua fósil. Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde quedó aislada, por capas totalmente aisladas, normalmente son arcillas que encierran a esos grupos de agua. Se dice de que realmente bueno, la capacidad de ese acuífero es muy alta, pero para acceder tenés que llegar prácticamente entre los 1500 y 2500 metros. Cosa que no es fácil, es muy costosa la explotación, llegar a esos niveles, y seguramente tendrás agua de cierta, son aguas termales. Van a ser seguramente aguas que tienen temperatura, No, alta para temperatura. consumo? No, va a haber que procesar. O sea, no es que vos salgas y la consumas libremente. Va a haber que tratar. Pero esa alta dicen que tiene, no conozco el dato, no conozco el dato, dicen que es una de enorme capacidad y que es uno de los tesoros que están muy bien guardados en varias llaves para el futuro. Perdón, sí, un segundo, doctor. Hola. No veo. Una perlita que se lo dice a la gente que toma el examen de conducción y nunca lo escuché que lo repitieran. El manejar deshidratados produce en un momento dado, aunque uno deje con aire acondicionado y vaya fresco, eso nos va a deshidratar también, o sea, también va. Entonces hay que parar cada tanto y tomar una buena cantidad de agua, porque si no se produce un efecto como estar manejando borracho. Exacto. No estamos borrachos, pero según la obligación, así que tomar líquido. Sí, es así. Cuando manejamos, El aire acondicionado va generando a través de la piel que se nos vayamos deshidratando, obviamente. Hay evaporación por sudoración. ya le decía, tomen agua, como le decía a mi paciente cuando trabajaba, le tomen agua, porque si tomar líquido para ir, tomate una birra, no. Claro, Agua. Muy gaseosa. Sí, clarísimo. Clarísimo. Perdón, no he visto preguntas en el chat de la gente que está acompañándonos desde otros clubes. No sé, ingeniero, si le parece alguna pregunta más, vamos cerrando. A ver, perdón. Luego quería hacer un comentario enganchado con alguien que preguntó, ¿no? Si había alguna organización. No sé si escucharon hablar de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Básicamente es FAO, se viene postergando un poquito, lo van pasando, 2030, 2040, son 17 objetivos. El sexto es el verano. Y aparte tiene indicadores. Y un indicador, hablan de la huella de carbono, la huella, o sea, el gasto o el uso, y está la huella hídrica. Bueno, en mi parte, con el tema de alimentos, bueno, ¿cuánto agua se utiliza para hacer una hamburguesa, para hacer esto, para hacer una pera o una manzana? Los organismos internacionales son todos recomendatorios, no hay un jefe del agua en el mundo que diga, y aunque hay uno que diga, cada país es soberano y lo hace. Entonces, creo que estos organismos internacionales dan pauta, el día del agua, el día de esto, el día de la salud, por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Vacunación, por ejemplo, etcétera. Las tareas locales, por ejemplo, esto que tratamos desde Rotary y con especialistas de UNDAR, por supuesto, crea conciencia ahora, para ir atrás. Claro, como ciudadano, como persona con justificación, ¿qué puede hacer ante porque todo esto funciona en el famoso público-privado, el privado consumidor, pero siempre hay, dentro de una estructura social, en este caso, a nivel municipal, estamos hablando internacional, nacional, regional, la provincia, el municipio, ¿qué se puede hacer cuando no depende solamente de uno? Y ahí está la clave, ahí está el punto. Para eso que es importante, informarse, tener justificación, presentar, miren esto, qué pasa con esto, qué pasa con aquello. Y mucho problema que hay a veces es con el tipo de información, que no sea tendenciosa. Está
para mí, aquella información y hoy con las redes es tan complejo, la infodemia, cuando hablamos con el tema del COVID, por ejemplo, para decir algo, que alguien dice algo, entonces suben a eso, le reenvían y no saben de qué están hablando. Y por otro lado está el que lo hace a propósito, o sea, el tendencioso, ¿no? Creo que desde nuestra humilde posición tratamos de informar con documentación, con información, digamos, abrir la discusión, escuchar en ida y vuelta, y bueno, y después viene el trabajo cada uno individual, de cuidar en lo propio y de exigir que de quien dependa de regulaciones mayores, como por ejemplo tratamiento de agua, disposición de agua, uso de agua algo comercial, como Villa del Sur. No, por supuesto, Villa del Sur, nadie sabe cuánta agua saca Villa del Sur hoy, qué canon se paga por el agua que saca Villa del Sur. César, por supuesto que negocio. Bueno, yo digo, a partir de información, tomar conciencia, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo exigir? Bueno, un poquito es una rueda que es complejo, claro, es complejo, pero es muy complejo. Pero bueno, lo que quería decir era que digamos, que el FAO tiene dentro de su esquema, y todos los países dicen sí, sí, sí. Después en casa tenés que hacerlo. Exacto. ¿Quién dice quiero guerra? ¿Quién dice vamos a pelear la guerra? Y dice vamos a hacer la guerra. Después la hacen. Claro. Sí, sí, sí. Perdón. Sí. ¿Podemos poner un poco más de luz, Marcelo? No sé, cualquiera de estas. Ah, bueno. Yo no quiero tomar. Pero en vez de poner saco. Ahí está. ¿Esto lo podemos cerrar, Claudio? Por supuesto. Para que por lo menos. Bueno, vamos a ir cerrando porque tenemos gente también que nos está. Perdón. Bueno, con esta cerramos. ¿Sí? Disculpen. No, Tenemos una transmisión que tenemos que cerrar también. ok. En este clima local, yo creo que responder a las instituciones. Por ejemplo, la común tiene un techo. ¿Cuánto y cómo, si debería o no debería, ocupar esta zona de debate, de esclarecimiento, como expresión hacia lo que da hoy? Como voy a hacer Claudio en esta situación, nosotros podríamos, como parte de la población de Chascomús, exigir ese tipo de acción, porque tienen todo el instrumento, no solamente técnico, también debería ser filosófico y político, para ir en una acción que podría ser, yo creo, inclusive hasta unitaria en el concepto de la provincia de Buenos Aires y hasta también podría ser en el país, porque se dan los dos elementos, la laguna, su déficit y un instituto que está pegadito. Digo yo, por eso preguntaba, la pregunta estaba seguida también a esta otra, ¿cuánto y cómo el INTECH puede colaborar en esta acción? Bueno, yo creo que son justamente eso, ¿no? Hay un problema, actores involucrados directa o indirectamente, y bueno, trabajar pensando que esto es para todos. Me parece que suena un poco naif, pero No, parece a que por ahí ver, va. concientizar con estos temas va a permitir que en algún momento haya una mesa de debate, haya la posibilidad de que alguien lo pueda plantear en los cursos y canales de importancia y se le dé. Y se puedan decir, bueno, mire, en la medida que se genere el tema y se pueda trabajarlo, yo creo que esa es una muy buena idea, Eduardo. Se podría, yo creo que sí, pero bueno, ya después depende, pero deben ser muchos los que tienen el concepto de lo que y la necesidad, estudiar realmente la necesidad. Y ahí está el tema. Entonces, luego habrá algún canal oficial, formal, que podría encararlo y decir, bueno, listo, vamos a encarar la divulgación del tema, o trabajar el tema, y buscar soluciones. Y buscar soluciones. Bueno, Claudio, Un placer. muchísimas gracias. Yo, realmente este tema sabemos que da como para
una cosa larga. La idea es ponerlo arriba de la mesa, No, y no ser técnico tampoco, con datos, no meterlos en con procesos datos y... reales. Sí. Claro, exactamente. Bueno, el club, no yo te lo voy a entregar, pero el club te quiere reconocer esta participación, Bueno, muchas como gracias. para que tengas ahí dentro de todas Muchas gracias. tus agradecimientos, Sí, cómo no. uno más del club. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias, muy atento. Muy atento, muchas gracias. Un honor a don Oscar Cooper. Bueno, seguramente más adelante habrá alguna otra charla. El tema se puede ir ampliando. Por supuesto. Yo voy a saludar a los que están, los voy liberando a los que están a la distancia. Gracias, Guillermo. Y bueno, y todo lo demás. Guillermo particularmente, que lo menciono, es el asistente del gobernador de nuestro distrito, que nos acompaña generalmente en todas las actividades, y hoy no pudo estar personalmente por un tema familiar bastante serio. Así que gracias, Guillermo, igual por haberte hecho el tiempo de estar acá en la pantalla, y a los demás, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ya abriremos alguna otra convocatoria a futuro para poder compartir estos temas que son de tanto interés no solo para Chascomús, sino para toda la región también. Les mando un saludo desde aquí, muchas gracias a ustedes, y bueno, y a los que están presentes, ¿sacaron alguna foto? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos cerrando por aquí, y sigan nuestras redes sociales si son aficionados a eso. Tratamos de salir cuando podemos en la tele para comunicar, en los diarios, en alguna radio, pero continuamente tenemos nuestras redes sociales, tanto en Instagram, con acá la operadora, la maestra operadora, y Facebook, que mantienen estas cosas al tanto de nuestras actividades, y bueno, siempre esperando el acompañamiento, el aporte o el acercamiento de la comunidad o de personas que estén interesadas en ir con estos temas o poner manos a la obra en la parte solidaria que practicamos habitualmente. Así que gracias a todos otra vez por estar acá. Felicitaciones, Orlando y todo el club, excelente jornada. Un abrazo grande. Felicitaciones a todos. Bueno, gracias, Guillermo, gracias. Saludos a la familia. Muchas gracias. Información